Como dije el año pasado, este domingo es el que cierra el ciclo litúrgico. El domingo que viene ya es el primer domingo de Adviento. Y hace mucho tiempo que las iglesias protestantes, no todas obviamente, celebramos también hoy, como nuestros amigos católicos, la festividad de Cristo Rey, o Cristo como Rey. Los protestantes en Suecia, sin embargo, hoy lo que celebran es la parusía, la segunda venida de Cristo. Pero también la celebración de Cristo Rey, de Cristo como Rey, tiene para nosotros ese acento en el acontecimiento definitivo del reinado de Dios, y yo creo que el texto que vamos a ver ahora va por ahí. Pensar en Cristo como Rey, no solo en el contexto reformado, donde resaltamos muchas veces la soberanía de Dios, sino en general, en el mundo cristiano, nos lleva a decir que solo Él es Rey, que Él es el Rey de Reyes, que solo es el Kyrios, el Señor, y no ningún otro poder usurpador de nuestro mundo que con esas pretensiones de ocupar su trono. Por eso decimos cuando oramos, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y eso es así por todos los siglos. Porque los poderes dañinos e injustos de nuestro mundo tienen los días contados. No obstante, igual que el año pasado, me gusta que recordemos que en Jesús y en su reino las cosas no funcionan del mismo modo que los reinos de la tierra. La idea de Jesús como rey, de Cristo como rey, Jesucristo, no es del modo de los reyes absolutistas, como lo podemos concebir o como se concebía en el tiempo de Jesús, ¿no? Es rey, desde luego que sí, pero es otra idea de rey. Y vamos a verlo con unas palabras de Jesús que aparecen en Lucas 22, 25, 27. Jesús entonces les dijo: los reyes someten las naciones a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, el más importante entre vosotros debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa, como un señorito que espera que le atiendan? ¿O el que sirve? Es decir, como un sirviente, como un esclavo, como un siervo. ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? ¿No es ese el importante? ¿No es ese el jefe a quien sirven? ¿No? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Este texto es una buena referencia de que en el reino de Dios las cosas funcionan al contrario de cómo funcionan las cosas aquí según vemos o el entendimiento humano, ¿no? Lo que importa como el servicio, como el negarse a uno mismo, que es algo que puede parecer a los ojos del mundo, del entendimiento del mundo, como algo estúpido, como algo frágil, como algo sin valor. Eso es lo que vale. Ese es el sello distintivo, ¿no? Precisamente, así como Jesús estuvo entre nosotros como el que servía, el texto de que el leccionario sugiere, como se ha leído antes, nos habla de que Jesús, cuando venga en gloria, en su majestad, lo que va a tener en cuenta cuando estemos ante Él será precisamente si nosotros y nosotras hemos vivido como los que sirven también. Y el texto de Mateo 25, 31 al 46, que es el de hoy, presenta la escena de la segunda venida de Cristo, que viene a nosotros glorificado y arropado por una hueste de ángeles, y se destaca precisamente su posición de realeza, porque dice que se sentará en el trono de gloria. Nos va a presentar una escena bastante interesante. Tenemos al Cristo resucitado y glorificado, ¿no? Que viene a reunir delante de él a todas las naciones. Y la multitud, que representa a todas las generaciones, va a ser clasificada, estoy que me trabo hoy, va a ser clasificada en dos tipos de personas. Todo muy elemental, todo muy fácil de comprender. Están los que ayudan a los necesitados y los que no ayudan a los necesitados. Aquí no hay vuelta de hoja, es así de sencillo.
Aunque el texto presenta a Jesús como rey, este rey en la narración sigue teniendo rasgos muy sencillos, muy comprensibles por la audiencia de aquel tiempo. Según el versículo 32, lo que hace es una labor pastoril, una labor del campo, de un ganadero. Es decir, como los pastores de aquel tiempo, separa ovejas de cabritos, ¿no? O de cabras. El leccionario también proponía para hoy el texto de Ezequiel 34, del 11 al 16 y del 20 al 24, donde expresa que Dios, como un buen pastor, vendrá a buscar a sus ovejas y las reconocerá. Y aquí en el Evangelio de Mateo se retoma la misma idea. Dios viene en la persona de Jesucristo a separar las ovejas de las cabras. Y solo tiene Él ese derecho. Afortunadamente, ni tú ni yo separamos el trigo de la cizaña, ni tampoco separamos las ovejas de las cabras. Eso es una cosa que a nosotros no nos corresponde. A algunas personas les encanta creerse Dios, no sé, y hacer eso. Pero a la luz de este pasaje se tienen que recapacitar, replantearse el sitio que le corresponde. De una forma simbólica, con esta referencia del mundo de los pastores, del mundo de la ganadería, con cabras y ovejas, el texto nos traslada, como todos sabéis, al juicio escatológico. Y aquí, el lenguaje simbólico como el que encontramos es súper ilustrativo porque comunica perfectamente lo que se quiere decir. Solo que algunas veces este tipo de lenguaje hay que tomarlo con cierta prudencia para no caer en un literalismo muy de la letra. Sin embargo, la idea es muy clara. Moltmann, que es un teólogo protestante, dice que en el acontecimiento escatológico, aquí expresado en el texto como juicio, lo que Dios va a tener en cuenta es lo que Él mismo ha experimentado en los pobres y las criaturas vulnerables. Es decir, Dios se identifica tantísimo con las personas que sufren que lo que les pasa a estas personas es como si le pasara a Dios mismo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Todos nuestros semejantes, hombres y mujeres, al ser imagen de Dios, son vicarios de Cristo. Especialmente los pobres, al menos según se nos plantea aquí. O también en la parábola del rico y Lázaro. Hay más lugares, ¿no? En el máster tuve un profesor de teología que era católico y él decía que el vicario de Cristo no es el Papa, y él era católico, sino que los pobres son el vicario de Cristo. Pobres en el sentido amplio, en el sentido de los anabim, de los humildes, de los pobres de Yahvé. Pues los pobres tienen a la luz de este pasaje el cometido representativo, en cierto sentido, de ser vicarios en esta forma de la presencia de Dios en el mundo. Y esto ya también de por sí nos trastoca muchos esquemas. El criterio del juicio de Dios, acorde a una fe que no es una fe muerta, ¿verdad? Y que por tanto se desborda en buenas obras, el criterio del juicio de Dios es si nosotros y nosotras hemos desplegado hacia nuestros prójimos un amor práctico que se traduce en gestos solidarios concretos. Porque si no tengo amor, no soy nada. Y ya me puedo poner a hablar las lenguas de los ángeles, que en realidad estaré descolgadísimo del reino de Dios. Si uno o una quiere ser relevante, tiene que hacerse el último de todos. Y el servidor, el siervo o la sierva de todo el mundo. Porque así funciona el mundo al revés, donde los poderes funcionan al revés que el mundo que nosotros conocemos. En el reino de Dios, su poder no funciona por imposición. Las cosas no van por el poder económico. Bueno, lo hablamos muchas veces cuando tratamos el tema de las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Su poder va por otro lado, no va ni por el poder económico, ni por el poder político, ni por el poder bélico, sino desde la fragilidad del amor. Y cuando digo fragilidad, eso lo digo entre comillas, ¿no? Porque el poder del amor trastorna el mundo. Cuando te topas con algunos creyentes que oyen cosas así, dicen que cursi, ¿no? Que un predicador hablando del amor, esto es humanismo y no sé qué.
Y luego te ponen que el ejemplo de que el amor, yo qué sé, ejemplos como que el amor tiene que machacar a otras personas para que se arrepientan, ¿no? Psicológicamente te las retuercen porque eso es verdaderamente amar. Mira, sinceramente, yo creo que no se han enterado de nada, ¿no? Mira, tú te puedes saber todas las doctrinas que quieras, pero si no tienes amor genuino, todo se queda en nada. Y ese yo creo que es el problema de gran parte de los movimientos, o estos nuevos movimientos de defensores de la fe que tenemos en nuestros días, que queda en nada, siempre con excepciones, ¿no? Pero bueno, en los versículos del 35 al 49 son muy importantes para todas las personas que decimos querer tener o querer una relación personal con Dios. Y allí, en estos versículos, se afirma que el lugar de encuentro con Dios, más allá de nuestras alabanzas, en nuestros cultos y tal, que también son espacios en la comunidad cristiana, ¿verdad? Son espacios donde Jesús promete estar en medio de nosotros, pero aquí se afirma, o lo que se señala, es que un lugar privilegiado de encuentro con Dios, de una forma concreta, son los pobres de este mundo. Si quieres experimentar a Dios, ahí tenemos a los necesitados. Dios está muy especialmente en aquellos y en aquellas que son imagen y semejanza suya, y cuando esa imagen y semejanza están padeciendo algún mal, ya sea en forma de necesidades o estén siendo sus derechos pisoteados de alguna forma, ¿no? Ahí está Dios, que es, como vemos en otros lugares, ¿no? Es el que oye el clamor de los que sufren. No olvidemos que en Isaías 58 Dios describe cuál es el ayuno que a él le agrada, y lo leo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Ya veis que en el texto de Mateo se recoge la misma idea, ¿no? La espiritualidad que agrada a Dios es esta. Y en Santiago 1.27 se dice que la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. El orgullo, el ego, el mirar para uno mismo, el buscar autosatisfacción solo en tu propio beneficio, todo eso es una corrupción. Ahí el mundo te corrompe, tú te dejas corromper. Incluso la religiosidad espiritualoide que te aísla y te hace sentir a gusto como un bien de consumo más, eso también es una corrupción de la dimensión comunitaria de la fe cristiana. Ignorar la necesidad del prójimo, que es imagen de Dios, es atentar contra la dignidad de Dios mismo. Negarle el vaso de agua al sediento, según este pasaje de Mateo, es negarle el vaso a Jesús. Dios está detrás de cada persona como fondo creador. Y por supuesto que la salvación, yo eso no lo pongo en duda, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es mérito nuestro para que nadie se gloríe ni se ponga medallitas de nada, ¿no? Como dice Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Pero el criterio según el cual Jesús separa a las ovejas de las cabras es precisamente si nosotros y nosotras, con esa gracia inmerecida que hemos recibido, hemos seguido la inercia de seguir dando gracia a los demás. Somos caudales de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra redención. Es como ese principio de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué queréis que os diga? De la manera que yo concibo las cosas, todo es gracia, todo es don de Dios, todo es dado por Dios. Creo que es bueno que sepamos que el Dios de la Biblia es muy diferente a muchas ideas de Dios que suele haber en la sociedad, incluso en sociedades cristianas, incluso en movimientos cristianos. El Dios revelado en Jesús es el Dios que está a favor del pueblo, es el Dios que está a favor de las personas,
de los pobres, de los desposeídos de la sociedad, de los oprimidos, de los marginados, de los discapacitados. Dios, tal como lo vemos aquí, no se define por sí mismo, sino que se define a través de los demás, como vemos en este texto. Hay un dicho que yo no sé si es del Talmud, busca la cita en internet, parece que es del Talmud, aunque Víctor Frank también la dice, que es así: busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí mismo y tampoco me encontré, busqué al prójimo y encontré a los tres. ¿Somos capaces de ver a Dios en el prójimo? Porque muchos dirán, y para autojustificarse y autoconsolarse, que esto de ver a Dios en el prójimo es como una herejía, ¿no? Dirán que el ser humano está tan depravado que ni por mi parte, que claro, yo soy un depravado, ni por parte del otro, que es otro depravado, puede acontecer una, vamos a llamarla, teofanía del servicio, teofanía de la caridad, manifestación de Dios, ¿no? Creen que eso no puede ser. Y tú le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero es muy sencillo. Por ejemplo, en Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Veo mucho en los foros, en las páginas de internet, en las redes sociales y eso, de ese tipo de foros donde los cristianos se pelean y se acusan entre ellos y se insultan siempre con un lenguaje camuflado de piedad, ¿no? Que eso que están haciendo, eso de acusar al otro, eso de machacar al otro, eso de tirarle piedras al otro, eso es una forma de amarlo para que recapaciten, para que se vuelvan a la sana doctrina y todo eso. Y un pimiento, eso no es amor. El amor se traduce en acciones concretas que tienen que ver con la empatía, con la alteridad, con el ponerte en el lugar del otro, de sentir como el otro, ¿no? Con todo aquello también de que todo cuanto queráis que os haga la gente, todo lo que queráis que os haga la gente, así también vosotros haced con los demás, porque eso es la ley y los profetas. Aparece en Mateo 7:12, ¿no? Bueno, volviendo al de ahora, al texto de ahora. En el versículo 35 y 36 tenemos unas cuantas formas concretas de amor al prójimo. Un amor que, cuando decimos amor al prójimo, que según Jesús también engloba el amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y estas acciones que presenta son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recoger al inmigrante, no sé si este versículo, a lo mejor algunos querrán borrarlo de la Biblia, dar de vestir al desnudo, visitar al enfermo y visitar al preso. Y por sentido común sabemos que esto es un ejemplo de otras muchas acciones que desde nuestra ética cristiana se deben responder según se van presentando estas cosas, ¿no? Y el Espíritu Santo pues ya nos irá dando el discernimiento en cada ocasión de qué es lo que hay que hacer. En realidad todo esto tiene que ver con la práctica de los valores del reino de Dios en el aquí y en el ahora. Y hacer toda esta serie de cosas con los necesitados es hacerlo como para el Señor. El Señor lo experimenta y lo recibe como si fuese una atención personal hacia Él. Este es el meollo del texto. ¿Qué te parece este tipo de espiritualidad? Que no parece tan espiritual, ¿no? Esto no anula lo contemplativo, no anula lo devocional, no anula nuestro tiempo de alabanza y adoración, pero esto es sumamente importante. Esto es cristianismo. Esto es decisivo. Es tan decisivo como que el texto de hoy lo presenta como lo verdaderamente determinante para el juicio de Dios. A los que hacen estas cosas se le da la heredad, como dice el versículo 34. La heredad. Calvino dice que la heredad, el sentido común, es lo que se le da a los que son hijos e hijas. Y eso no es algo que se le da a los que son asalariados, a los que son contratados. Es decir, que la heredad no se compra. La heredad es algo
que se da a las hijas y a los hijos. Por lo tanto, estas buenas obras de las que estamos hablando no son o no sirven para un canjeo para obtener esa heredad, ¿no? No es una forma de obtener o de comprar una parcelita en el cielo. Sin embargo, no podemos ignorar que la narración también tiene mucho que decir, o lo tiene todo que decir, a las personas insolidarias, que nuestra carne en realidad somos tú y yo, muchas veces, ¿no? El que abandona a un necesitado o una persona necesitada está abandonando a Dios. Y cuando aliviamos su sufrimiento, lo hacemos como si se lo estuviésemos haciendo a Dios. Y abandonar a Dios en el prójimo nos lleva a algo que, como se habla tanto de eso en contexto de las iglesias fundamentalistas, parece que en las demás iglesias no se quiere hablar tanto del tema. Pero en el texto se habla de la posibilidad de la no participación en el reinado de Dios. Y esta es descrita de una manera muy grotesca, como es el fuego eterno del versículo 41. Aquí Jesús aprovecha la famosa descripción que la gente de su tiempo, desde 2 siglos antes más o menos, quizá un poco más, conocía como el lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Según venía ya expresándose en la literatura apocalíptica intertestamentaria, que a mí me gusta llamarla peritestamentaria, porque se solapa muchas veces con libros del Antiguo y libros del Nuevo Testamento. Y entre esta literatura pues destaca el ciclo enóquico, también se le llama Pentateuco de Enoc o el libro de Enoc. Aquí repetidas veces, el libro de Enoch son varios libros en realidad, y en varios de ellos va apareciendo este lugar, se habla mucho con este lenguaje, ¿no? En primera de Enoch 54:5 y otros textos se hace referencia a este sitio, que luego también aparece en los textos petrinos en el Nuevo Testamento y también en el Apocalipsis. Y Jesús utiliza este imaginario que sus oyentes ya conocían para ilustrar, para describir la eterna angustia de estar en lejanía de Dios por pura oposición a al proyecto de su reinado. Entonces vemos aquí que Jesús utiliza la posibilidad de esa no participación en su reino como un recurso para que sus oyentes se replanteen su situación, para que tú y yo pensemos si estamos en la onda de su reino, en sintonía de su reino, si nos hemos conectado a su wifi o no, si somos herederos y herederas o no. Textos como este, y generalmente las parábolas, ¿no?, quedan abiertos a eso, ¿no?, a que tú mismo decidas qué vas a hacer, qué tipo de vida quieres vivir. Nos está llamando a tomar partido, nos está llamando a no ignorar a los que se quedan tirados en el camino, como en la parábola del buen samaritano. Ahora bien, para un cristiano, para una cristiana, la idea de juicio de Dios no es algo que haya que esperar con miedo, porque muchas veces se plantea y se amenaza siempre con esta idea. El juicio en realidad es un anhelo de la restauración de una realidad que todos conocemos, que es una realidad alienada, separada de Dios. Entonces ahí el juicio es una cosa deseable. El juicio de Dios es esperanza para la creación, es esperanza para la humanidad. Significa que Dios va a instaurar un nuevo estado de las cosas. Entonces esto es deseable, esto es algo que anhelamos. Y hacer obras de justicia por nuestra parte en el aquí y en el ahora es llevar a la práctica, ¿no?, es adelantar de alguna forma la esperanza de lo venidero, es ser consecuente con la realidad nueva que Dios va a traer y que nosotros ya nos queremos volcar en eso. Para Jesús lo que caracteriza a los creyentes, a sus seguidores, debe ser el amor. Y un amor que se traduce de manera activa en gestos solidarios, en gestos restauradores, gestos que construyen vidas. Según el texto de hoy, lo que Dios juzga no es, por ejemplo, ¿vale?, no es que tú hayas hecho
una confesión pública de tu fe según la retahíla correspondiente al evangelicalismo Made in USA, ¿no? Como si, que se dice muchas veces como si fuera un conjuro mágico, ¿no? A modo de superstición, que con solo recitarlo ya eres salvo. Eso no es lo que va a tener en cuenta. Ni tampoco Dios va a tener en cuenta si te bautizaste de la manera correcta según el rito que a mí... lo que va a tener en cuenta, lo que va a hacer, según este texto de Mateo, el criterio decisivo del juicio, es cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a las personas vulnerables. O cualquier persona que no necesariamente sea vulnerable, pero a lo mejor está pasando por un momento de vulnerabilidad o simplemente requiere tu ayuda. Y nada de lo que estoy diciendo contradice o debe interpretarse como que contradiga las doctrinas de la gracia. De hecho, es una cuestión misma de la gracia. Muchas veces no tenemos problemas en interceder en oración, pero cuando se trata de interceder económicamente para ayudar a alguien, eso ya cuesta. O cuando se trata de interceder regalando tu tiempo a una persona que lo necesita, eso ya es incómodo para nosotros, eso ya, ¿no? Nuestra preocupación es amar y tener misericordia de las personas desvalidas, en vez de cerrar el corazón y pasar de largo. Y esto es algo que lo conocemos muy bien por el ejemplo de la parábola del buen samaritano o la parábola del rico y Lázaro. Es curioso cómo la narración plantea que tanto los justos como los injustos preguntan: Señor, ¿cuándo te hice yo a ti esto de darte de beber o de darte de comer o de vestirte? O al contrario, Señor, ¿cuándo yo no te hice esto? ¿No? Y ellos, estas multitudes, cada uno de ellos, no saben, hasta que llega ese acontecimiento final, vamos a llamarlo así, no sabe quiénes son ovejas y quiénes son cabras o cabritos. Igual que el trigo y la cizaña, ¿verdad? Del que hablaba antes. Es a última hora cuando se distinguen unos de otros. Aquí, por lo tanto, no hay sitio para estar jugando a detectives, para ver quién de la gente que yo conozco es una oveja o es un cabrito. Al contrario, ¿verdad? Lo que nos da es la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo y en qué rol nos estamos desenvolviendo, si como oveja o como cabra. Y la verdadera guerra espiritual, por utilizar esta expresión tan conocida de cierto tipo de evangelicalismo generalmente vinculado a los neopentecostalismos, la verdadera guerra espiritual se juega en las necesidades de la gente, y necesidades no tan espiritualoides, que también, espirituales también, por supuesto, pero en las necesidades físicas, en el pan, en el agua, en la ropa, en todo eso. El mayor ejemplo de solidaridad misma de Dios hacia los seres humanos lo vamos a recordar precisamente ya mismo, que estamos a las puertas del Adviento, cuando festejamos que Dios en Jesús es Dios, se hace Dios con nosotros, Emmanuel. Dios en Cristo, en Jesucristo, asume la realidad humana y se identifica con ella participando de las mismas condiciones de existencia que nosotros, identificándose con nuestros dolores y llevando una vida de proexistencia, que significa de ir viviendo por los demás, entregándose por amor a la gente, entregándose hasta las sumas consecuencias, hasta la cruz misma. Por eso nuestro ejemplo es tomar nuestra propia cruz, negarnos a nosotros mismos y darnos también por Dios y por nuestro prójimo. Amemos a nuestros prójimos como Dios nos ha amado, como Jesús nos ha amado, aun cuando el prójimo sea nuestro enemigo. Y recuerda, y también me lo digo a mí mismo, que el amor no es de boquilla. El amor se traduce en gestos concretos, gestos que Dios valora porque Dios los vive, lo experimenta en primera persona. No miremos a otro lado cuando hay necesidad.